Bueno, buenas noches. Estamos a la espera de nuestro director Javier. Sin embargo, yo quisiera que me puedan aclarar si nos estamos escuchando también. Si en Colombia nuestros invitados y nuestros participantes también me están escuchando. ¿Por qué no Lo los mismo. Hola. Pipi? Sí, Pipi, ¿por qué no los llamas por el nombre y si responden, nos escuchan? sí, o por lo menos sí podemos levantar el dedo, Con la ¿ya? mano, exacto. Y Gustavo dice, estoy escribiendo, Hermen, ahí. Estás también por ahí, a ver, estaban levantando la mano. Ah, bueno, ves, sí, ahí ya me dice que estamos todos perfectos, ¿no? Ernesto también me puede decir, tú estás ahí en el alto, bueno, Janet dice, Gustavo también, bueno, perfecto, nos estamos escuchando, bueno, buenas noches, vale la pena entonces ya en este momento, Ernesto dice, todo bien, muchas gracias, entonces vamos comenzando con nuestra jornada, ¿ya? Eh, para contextualizarnos y poder recibir a nuestro invitado, tenemos de invitado al maestro Arturo Bolaños, nos está acompañando desde Colombia en esta jornada y vale la pena contextualizar a nuestro invitado por dónde estamos, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo en nuestro taller para poder enganchar con su participación? Bueno, también ya se suma nuestro director, el director Javier Rodríguez ya está conectado también con nosotros, ya, entonces, eh, informar, ¿no? Estamos en nuestro espacio de los días viernes, es nuestro taller de enseñanza de la filosofía y desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? Nuestro taller tiene una duración de un semestre, ya hicimos ya nuestras jornadas de introducción para poder abordar elementos generales de lo que implica el desarrollo del pensamiento crítico y su vinculación al ámbito de la educación, ¿no? Porque en este espacio tenemos a muchos participantes que están vinculados al ámbito educativo. Entonces no estamos hablando de la filosofía en el ámbito general, ¿no? En la manera más abstracta de poder abordarlo, sino en su aterrizaje específico en la orientación de la práctica educativa que implica además poder desarrollar pensamiento crítico en nuestros estudiantes, ¿no? Ese es el sentido de este taller. Concluimos ya nuestras jornadas de introducción y desde la anterior semana estamos en lo que vamos denominando el módulo de compartimiento de experiencias, ¿no? La anterior semana compartimos con nuestro invitado, también de la Universidad de Nariño, ya con el maestro Santiago, que nos comentaba sobre el tema de la filosofía vinculado al problema de la violencia y la paz, ¿no? Entonces, fue un abordaje muy interesante porque no es una relación muy usual, por lo menos desde el contexto boliviano, de poder hacerlo, ¿no? Entonces, en esa línea, nosotros seguimos abordando nuestras especificidades, ¿ya? Y pues es ahí que en esta jornada tenemos invitado al maestro Arturo Bolaños, ¿no? Que, a quien voy a pedir que sea nuestro director, el maestro Javier, quien lo pueda presentar, ¿no? Quien lo pueda presentar y con el que de entrada ya podríamos compartir nuestro espacio. Tenemos un margen máximo en este espacio de un par de horas, ¿no? Valdría la pena poder escuchar al maestro Arturo en primera instancia para luego compartir con nuestros participantes una jornada de diálogo, de consultas, para poder abordar inquietudes, dudas, especificidades que el maestro Arturo nos pueda plantear, ¿no? Entonces, en esta línea quisiera dar la palabra al maestro Javier para saludarnos entre todos y que,
que nos pueda presentar al maestro como nuestro invitado de la jornada. Le damos la palabra entonces a nuestro director, al maestro Javier. Buenas noches. Gracias, maestro Inti. Buenas noches, ¿no? Buenas tardes para la gente de Colombia y buenas noches para nuestros compañeros y hermanos y hermanas de Bolivia. Qué rico. Una vez más, ¿no? Llevamos como la cuarta jornada, tal vez, de este taller internacional de filosofía latinoamericana y pensamiento crítico. Y vamos avanzando, ¿no? Poquito a poco nos vamos como comprendiendo mejor, ¿no? Eso de por qué en la filosofía latinoamericana como una corriente o un cúmulo de corrientes de pensamiento que aborda, ¿no?, varias problemáticas propias de la región latinoamericana, como la identidad, la dependencia, la liberación y la justicia social, y mucho más, ¿no?, en el contexto actual, en esos momentos cuando el neonazismo, la supremacía blanca, lo que decíamos con Aníbal Quijano, el filósofo peruano, la teoría de dependencia, la colonialidad del poder, del saber y del sentir, otra vez, ¿no? La extrema derecha va surgiendo en todo el mundo, resurgiendo el nazismo, y prácticamente lo que ya mencionábamos también en la jornada anterior, pues nos aparece un Trump como el Hitler del siglo XXI. Y observen qué tal un mundo, ¿cierto?, una geopolítica con un personaje como este que mencionamos, ¿no?, como Mussolini también. Pero eso, esas reflexiones que estamos haciendo desde Latinoamérica, desde Bolivia, desde Colombia, tienen que ver mucho también, ¿no?, con la contextualización, ¿no? Y ya ustedes y mi maestro Inti, nuestros invitados también han puesto, ¿no?, como de presente, la contextualización, ¿no? Porque filosofamos, reflexionamos, pensamos sobre la realidad latinoamericana y del Caribe, ¿no? Bueno, ahorita decimos latinoamericana, pero la gente no nos perdona que excluyamos al Caribe, ¿no? A Cuba, a República Dominicana, a Haití, a Puerto Rico, a Jamaica, etcétera, etcétera, ¿no? Y no se olviden que Puerto Rico es un estado de los Estados Unidos. Es lo único que todavía desde en pleno siglo XXI sigue siendo estado, ¿no? Sigue siendo colonia de Estados Unidos. Bueno, y todo lo que está pasando ahorita, ¿no?, con lo que está proponiendo incluso este señor del Partido Republicano ultraconservador de Estados Unidos, lo que quiere hacer con Gaza, lo que quiere sacar a los palestinos y que dice que mandarlos para Egipto, para Jordania, etcétera. Bueno, esas son propuestas del fascismo, del neoliberalismo, que decíamos que todo lo que toca lo convierte en plata, en dinero. Y en Estados Unidos, precisamente, el que tenga más plata llegue a la presidencia, ¿no? Ya no por votos, sino el que tenga más plata. Por eso está aliado con otro multimillonario, con Elon Musk. Y en esa contextualización es fundamental la parte, la marcada por la historia, ¿no? Lo que nos ha pasado en Latinoamérica por la historia colonial. Esos 300 años inicialmente con el Imperio Español y posteriormente los 200, ¿no? Por eso seguimos hablando de las teorías, la teoría decolonial, la descolonización, porque seguimos todavía en eso, ¿no? Nos impusieron sus lenguas, su religión, sus formas económicas, filosóficas, educativas, pedagógicas, y bueno, por eso es esa reflexión profunda que debemos hacer desde nuestros países en esta oportunidad, ¿no? Y poco a poco ya hemos invitado también, ¿no?, algunos maestros de la hermana República del Ecuador. Qué rico saber, por ejemplo, que el progresismo en el Ecuador le dio una gran lección a la extrema derecha ecuatoriana de este señor Noboa, cierto aliado de Estados Unidos, y que bueno, que hay una segunda vuelta para abril, y ojalá el progresismo, la revolución ciudadana en el Ecuador triunfe para que sigamos viendo Latinoamérica, ese sueño de Bolívar de unión a todos los latinoamericanos. Esta parte, como decíamos, la parte histórica es fundamental, ¿no? Por eso hemos invitado en esta oportunidad al doctor Arturo Bolaños Martínez, quien es profesor universitario, investigador, escritor. Él es abogado, estudió Derecho y Ciencias Políticas. Él tiene maestría en Historia y doctorado en Historia Comparada en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España, con todo un trabajo muy interesante, ¿no?, de investigación, de producción académica, ¿no? Y él incluso, en esta oportunidad queremos también que nos comparta, además de su tema, que tiene que ver, ¿no?, con sus estudios y sus investigaciones, también eso cómo
esos truquitos, esas estrategias para escribir, ¿cierto? Siempre la gente nos pregunta, dice, ¿cómo hago para escribir, para enfrentar una, una pantalla en blanco, una hoja de papel y escribir cositas, ¿cierto? Desde una frase, escribir un párrafo e ir haciendo el ensayo breve. Y bueno, dentro de filósofos que ya íbamos comentando, poco a poco íbamos, ¿no?, ya profundizando, por ejemplo, ya bien mencionados, ¿no?, la filosofía de la liberación de Enrique de Dussel, y vamos a trabajar, ¿no?, en el camino. ¿Por qué filosofía de la liberación? Hablaremos, ya mencionado, por ejemplo, a Ernesto Cardenal, a Mario Benedetti, a Camilo Torres, con la teología de la liberación. Y bueno, en el camino vamos a profundizar sobre esto. También hablamos de la pedagogía de la liberación, que trabajó la educación popular y la concientización de Pablo Freire, ¿no?, entre otros. Y claro, eso es relacionado con el pensamiento crítico, ¿no?, con el analizar y cuestionar la realidad de nuestros países, identificando problemas y proponiendo soluciones. Y en ese campo, por ejemplo, tenemos que ya, ¿no?, trabajar nuestros pensadores, ¿no?, nuestros filósofos, nuestros intelectuales, para proyectarlos al mundo, ¿no? ¿Por qué razón? ¿No? Porque conocemos más los filósofos europeos que los nuestros. Y por eso también vamos a profundizar sobre el caso, por ejemplo, el caso de Bolivia, de Abraham Samayo. ¿Se acuerdan que además de filósofo, pues poeta, considerado uno de los intelectuales más influyentes de Bolivia en el siglo anterior? Y su pensamiento, ¿no?, sobre la identidad nacional boliviana y sobre todo la reivindicación de las culturas indígenas de Bolivia. También de Guillermo Brankovic, filósofo, historiador. Pero observar, ¿no?, en todos vamos a ver desde Dussel hasta Luis Tapia, que lo conocimos con INTI, ¿no?, en la UNAM, en México, en varios eventos latinoamericanos e internacionales. A Luis Tapia, el filósofo y sociólogo, cuyo enfoque, pues, ¿no?, es en temas como la teoría política, la democracia, los movimientos sociales. Y por supuesto, a Silvia Rivera Cusicanqui, socióloga y activista, ¿no?, una de las mujeres tiene una función, así como mencionaba Inti, de Hannah Arendt, ¿cierto? Ya en Europa, acá en Latinoamérica también tenemos grandes mujeres pensadoras intelectuales, y ya mencionaba, ¿no?, que para que poco a poco. Bueno, y en el camino también les compartiremos nuestros filósofos desde Colombia, ¿no?, como Santiago Castro Gómez, como Damián Pachón, etcétera, etcétera. Bueno, y sin más preámbulos, nuestro invitado de hoy quiere compartirles, ¿no?, a la alusión de toda su experiencia como investigador, como escritor, y sobre todo la necesidad de conocer la historia, ¿no? El que no conoce la historia está condenado a repetirla. Por eso el principio, decíamos, de este taller, uno de los principios es hacer memoria para no repetir la historia. Doctor Arturo Bolaños, gracias por aceptar la invitación de la Comunidad Plurinacional de Educación y de la Universidad de Nariño para compartir la experiencia de investigación, de producción de conocimiento y sobre todo también del oficio de escritor. Tiene la palabra doctor Arturo Bolaños. Gracias y adelante. Buenas noches. Un agradecimiento a usted, profesor Javier, a Inti, a todas las personas que están vinculadas con este taller y con el deseo de ampliar nuestros horizontes sobre esto que significa pensar desde nuestra América, ¿no? Sí, quiero centrar mi trabajo, mi charla de ahora, en una novela que se publicó hace 100 años, que es La Vorágine, una novela muy importante en la literatura colombiana y latinoamericana. Pero antes, entonces, a medida que he escuchado la presentación de Inti y de Javier, a propósito de la experiencia como investigador, como escritor y básicamente como lector y como curioso de nuestra América, de nuestro sentir, de nuestro pensar, de nuestro sentipensar latinoamericano, como decía algún sociólogo colombiano. Yo he trabajado dos cosas que me interesan mucho, que es la historia local y las biografías. Realicé un trabajo que es una biografía de José María Vargas Vila,
un trabajo que va desde mitad del siglo XIX hasta mitad del siglo XX, y luego realicé una biografía sobre Carlos Pizarro León Gómez. La biografía de José María Vargas Vila, tengo 89 libros de José María Vargas, una obra muy extensa. Este hombre que fue el primer latinoamericano que vivió en Europa de lo que escribía. Ese es un trabajo que podríamos tenerlo en cuenta para hablar después. Luego, con Carlos Pizarro León Gómez, es un trabajo que realicé, que es la tesis doctoral, a propósito de la información que me suministró su hija, actualmente senadora de la República de Colombia, y es precandidata a la presidencia, María José Pizarro. Ella y su madre me visitaron en Barcelona para proponerme hacer ese trabajo y lo realicé. Tendríamos también algún tema que tiene que ver con las biografías. Y he escogido para hablar de esta experiencia de la lectura, de la escritura y de la investigación, este libro que, como decía, cumplió 100 años el año pasado, La vorágine de José Eustacio Rivera, un libro que fue publicado en 1924, un hombre que nació en la provincia colombiana, en la periferia, en una ciudad muy cerca acá, precisamente donde yo vivo, que es una vereda cerca a la ciudad de Pasto, en el departamento, actualmente es el departamento del Huila. Él escribió una novela muy especial y hace un ejercicio es una autobiografía, en donde el autor se mezcla con el protagonista de la obra. Y el trasfondo de toda la historia es no solamente una autobiografía, no es un viaje de amor, de una fuga de amor a lo romántico, no es una descripción de usos y de costumbres de las comunidades indígenas de la Amazonía, no es un grito por estas comunidades ancestrales amazónicas de todos estos países del territorio amazónico de nuestra América, porque no hay que olvidar que la Amazonía no es solamente Brasil, Venezuela, Colombia, Perú. También lo es, mi querido Inti, lo es Bolivia. También hubo explotación del caucho en Bolivia. Y si hacemos este viaje, está en la zona amazónica, está Colombia, está Ecuador, está Perú, está Brasil, está Venezuela, está Surinam, está la Guyana. Son 7 países latinoamericanos que tienen territorio en la Amazonía y en todos los ríos. Si tú me ayudas a pronunciar, mi querido Inti, Rurrenabaque es el departamento de Beni. Es en el puerto, ¿sí lo pronuncié bien? Rurrenabaque. Es Rurrenabaque. Exacto. Todos los bolivianos deben conocerlo. Rurrenabaque. Rurrenabaque es la zona amazónica de Bolivia, una zona que se pronuncia cuando uno hace la investigación, la revisión de documentos y de libros sobre la zona boliviana y sobre la zona amazónica boliviana. Todos estos países, digo, tienen el acceso a la zona amazónica, y en esto quiero decir que son territorios de comunidades indígenas ancestrales pertenecientes a esta región. ¿Qué ocurre en esta novela de este señor que se llama José Asunción Silva, quien muere en Nueva York cuando tenía 40 años y llevaba bajo el brazo el manuscrito de su novela? Él tenía la intención de hacerla una obra cinematográfica. Para 1930, cuando él está en Nueva York, el cine era el atractivo mayúsculo en todo el mundo. Por eso él hizo ese viaje con el solo interés de pasar este libro del manuscrito, de la imprenta, al cinematógrafo, a la cinta,
a esas salas oscuras y a manera de denuncia ante el mundo de lo que estaba ocurriendo en la Amazonía. Porque la producción del caucho ocurre a más o menos para 1870 en el Brasil, pero esto después se riega como el COVID por toda la Amazonía. Se habla aproximadamente de 10 millones, es un poco exagerado decirlo, pero entre lo que existe va entre el millón y los 10 millones de habitantes que murieron en toda esta región de los países que producían caucho. La novela describe un viaje, una historia de amor entre Arturo Cova, que es el mismo Rivera, quien rapta a una chica de la ciudad de Bogotá, de la capital, del centro de la ciudad, y se la lleva hacia los llanos orientales, a las fronteras con Venezuela, que es la mitad de Colombia. La novela inicia como una novela romántica, al estilo de novelas muy latinoamericanas como La María en el caso colombiano, pero va tomando un trasfondo diferente. Ya no es solamente el hombre joven, abogado, poeta, que se roba a una chica que se va a casar por obligación con un hombre muy mayor, pero que es rico, que es el trasfondo de muchas de las novelas latinoamericanas románticas. En el transcurso de su historia, se va encontrando con personas que han viajado por la Amazonía latinoamericana, que no solo colombiana. Para esa época, los límites entre nuestros países en esa zona de la Amazonía estaba muy mal delimitada, si es que lo estaba. No olvidemos que hoy en día todos los países, y no creo equivocarme, que los límites todavía no están absolutamente conocidos. Pueden estar en los libros, pueden estar en los documentos que han escrito los ministros plenipotenciarios, los encargados de delimitar los países, pero hasta hace muy poco teníamos enfrentamientos bélicos en nuestros países por delimitar el territorio. Este señor, Arturo Cova, se encuentra con varios personajes en su viaje, en su vida con esta chica por los llanos orientales, y termina bajando, yendo hacia el sur, o subiendo, según se ve el pensamiento latino, la Amazonía, la zona de la Amazonía, escondiéndose de quienes lo persiguen, pero además queriendo conocer qué es lo que ocurre en la Amazonía, en la zona amazónica, y básicamente en un territorio que es el que ocupan los ríos Igara-Paraná y Cara-Paraná, que son los afluentes del río Putumayo, a su vez afluente del río Amazonas. Ese mar, esa vena latinoamericana que corre por todo nuestro centro y que hace parte de nuestros mitos también y de nuestros dorados, porque si tenemos que recordarlo, el tema del agua hoy es el dorado. Tener agua es el dorado. Esa es la gran riqueza latinoamericana. Su gente, por supuesto, el pensamiento propio, nuestra manera de ver las cosas, de ese pensamiento antiguo que existe acá, y un material líquido que es el agua. Pues, ¿qué pasa? Él se encuentra con un material líquido igual, pero es un material que se está explotando y que sale de los árboles de la siringa, del árbol de la brasileiris. El árbol del caucho tiene varias clases, digamos, unos mejores que otros, depende para cuál es su uso. Y resulta que cuando él ubica esto para finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, es una época en que se está haciendo una explotación del caucho en nuestra América de una manera absolutamente despiadada. Porque si los indios huitotos, en traducción a nuestro español, a nuestro castellano, a nuestro idioma latinoamericano, hoy sería vaca blanca,
haciendo alusión a un árbol que es al árbol vaca, el árbol vaca, la leche el oro blanco para otros. Estaba extrayendo caucho en cantidades alarmantes. Después de la época industrial, aparece la bicicleta, aparece la moto y sobre todo el automóvil. Para estos automóviles, para estas motocicletas, para estas bicicletas se necesitan las gomas para cubrir las ruedas, porque las ruedas eran de madera. No había una goma lo suficientemente barata para estar cambiándola, ¿no? En ese tiempo las carreteras no eran asfaltadas, sino que eran básicamente en piedra y en grama. Entonces necesitaban un material que lo encontraron en la Amazonía. Aparece en la Amazonía brasilera, pero quienes empiezan a producir ese caucho y a exportarlo a Europa y Estados Unidos son personas que eran funcionarios públicos europeos y norteamericanos, investigadores universitarios o de empresas como las empresas farmacéuticas que venían a buscar las plantas medicinales y los mineros europeos, los mineros norteamericanos, y encuentran esta goma natural que no hay necesidad de sembrarla, porque el árbol del caucho está silvestre y es fácilmente distinguible. Entre las leyendas que se cuentan, hay unos pájaros, no recuerdo el nombre exactamente ahora, piyuy, en Huitoto es piyuy. Ese árbol hace sus nidos solamente en el árbol del caucho. En donde está ese árbol, es árbol del caucho. Entonces, ni siquiera se necesitaba ser un conocedor del árbol del caucho para saber cuál era el árbol vaca. Cuál era el árbol que al abrirle una zanja, al herirlo, al machacarlo, al cortarlo, iba a dar caucho. Esa fue una gran sorpresa para esta gente, encontrar los árboles que no había necesidad de sembrarlo, existían ya, millones. Sabían cómo buscarlos y encontrarlos. Y una cosa más, había mano de obra. Y ahí viene este grito y este ejercicio de salvaje, de explotación, de una explotación capitalista salvaje, no solamente sobre el hombre, sino sobre los recursos naturales latinoamericanos. Sigue ocurriendo. Este libro lo mencionan, hay críticos de literatura que se han dedicado a este libro que dicen que el libro en sí mismo, solamente con mencionar la primera frase y las últimas dos, con eso se sintetiza el libro. Si me permiten, las voy a leer. La primera frase del libro es la siguiente: antes que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Eso dice Arturo Cova, o que es lo mismo José Eustacio Rivela. Y al final, en el epílogo de la novela, el texto que existe es el siguiente: porque Arturo Cova y Alicia desaparecen después en la selva amazónica. Y en el epílogo escribe esto Rivera: el último cable de nuestro cónsul, dirigido al señor ministro y relacionado con la suerte de Arturo Cova y sus compañeros, dice textualmente: hace 5 meses búscalos en vano Clemente Silva, ni rastro de ellos, los devoró la selva. Y es así, la violencia, la selva, la pérdida. Sobre Clemente Silva haré alguna mención más adelante. No era solamente
que existían los árboles, no era solamente que existía la mano de obra, existía la demanda inmensa en masa básicamente para las ruedas, pero para otro material importantísimo, para la luz eléctrica, para el cableado eléctrico que en Londres, en Bonn, en Berlín, en París, se estaba extendiendo masivamente. Ya no era lo importante, ya no solamente era el servicio de luz público, las farolas en las calles de Londres y de París. No, ya los grandes ricos que han existido desde siempre y quienes siempre se han apoderado de las cosas y quienes se han aprovechado, querían que sus casas también tengan luz eléctrica. Y el cableado necesitaba con qué cubrirlo. Hoy en día se necesita cubrir todo cable, no se puede usar un cable de electricidad desnudo, haría una chispa inmediata. Y para eso, el caucho natural, la siringa, era el elemento maravilloso y barato. ¿Qué ocurre? En muy pocos años, la producción del caucho se creó de una manera inmensa, se empezó a explotar, a exportar y a necesitar desde Europa y Estados Unidos, cosa que esto se convirtió en el oro blanco de Latinoamérica. Se formaron grandes empresas, entre otras empresas, la que trata este libro y la más grande conocida en Latinoamérica no estaba en Brasil, que las hubo, por supuesto, y las hubo en Venezuela, y hubo un señor en Bolivia, un señor que se llamó Nicolás Suárez, que fue un cauchero. En Colombia las hubo y fueron pastuzos. Los caucheros más grandes que tuvo Colombia fueron pastuzos. Rafael y Benjamín Larrañaga, que aparecen en esta novela como personajes ficticios. Quien lee la novela ve a Rafael y Benjamín Larrañaga como si fueran unos personajes ficticios, pero esos personajes son reales. Más adelante hablaré también del ejercicio de la experiencia como investigador y a propósito de estos personajes funestos, porque Rafael y Benjamín viajan desde la ciudad de Pasto hacia el Putumayo y viajan a la región del Igara Paraná y el Cara Paraná para la explotación del caucho. Y se asocian con el cauchero más grande que tuvo la Amazonía, que era un señor denominado Julio César Arana, que era un peruano. Julio César Arana había iniciado como comerciante de sombreros de paja toquilla que él exportaba a Panamá. Los famosos sombreros Panamá, que ni eran panameños, ni eran solamente ecuatorianos, ni eran solamente colombianos, sino de varias regiones latinoamericanas. Eran venezolanos, eran panameños también, se hacía sombreros en Panamá, se hacía en Venezuela, se hacía en Colombia, en Ecuador y en Perú. Eso se llama el sombrero Panamá. Este señor había comercializado eso, luego cuando se entera de que existe la producción del caucho, que es un comercio muy bueno, él se va para Iquitos, en el Perú. Y en el Perú él crea una casa y se asocia con este pastuso colombiano que se llama Benjamín Larrañaga. Rafael y Benjamín. Primero con su padre, con Rafael. Son padre e hijo. Rafael, el padre, Benjamín, su hijo. Ellos tienen una casa comercial. Y esa casa comercial empieza a, primero, recolectar el caucho y a exportarlo. Y empieza a cazar indios. Cazar con Z. A esclavizarlos. Ellos tienen una fórmula de sometimiento muy especial, que es el endeude. Entonces, le llevan al indígena, al ancestral amazónico, le llevan algo de ropa, algunos abalorios, un machete, una ropa, baratijas.
le entregan eso sin cobrarle dinero, sino que se lo cobran en kilos o en onzas de caucho. Pero el precio en que ellos les venden las cosas que les dan en relación con el precio que ellos ponen al caucho es ínfima. Entonces, el endeude crece y a partir de los 5 años, 3 años en adelante, el endeude ha crecido tanto que sus hijos siguen corriendo con la deuda de los padres. Hay casos en la investigación que se hace sobre unos documentos originales, ya les comento, hay casos donde el nieto está debiendo las primeras cosas que le dieron al abuelo. Y esto llega a puntos tan extremos que el cobro se hace de una manera absolutamente inhumana. A los que no pagaban con las onzas que habían obligado a pagar, les cortaban una pierna, una mano, una oreja, la nariz, la lengua. Y llegaban a cosas tan atroces como encerrarlos y quemarlos vivos para que los que debían vean lo que eran capaces de hacer estos blancos o mestizos. O jugaban con ellos en los grandes bacanales y en las borracheras y los incendiaban con querosene. Aquí se cuenta muchas de esas historias que son aparentemente ficción. Pero más adelante veremos cómo no lo son. La riqueza de estas personas, sobre todo de Julio César Arana, es tal en Iquitos, que Iquitos es la primera ciudad del Perú que tiene luz. Las construcciones se hacían, por la humedad del piso, las construcciones, los cimientos se hacían sobre botellas de vidrio traídas básicamente de París, básicamente de Francia, en donde venía la champaña y el agua embotellada. Hay en Iquitos, hay una construcción que podríamos decir que es la primera casa prefabricada que llegó a América. Es una construcción que ideó Eiffel, el arquitecto de la torre. Es una casa en hierro que se trajo toda desde el centro de Europa y acá simplemente se la armó. Esa casa existe, está en el centro, en el parque de Iquitos, y hoy es una suerte en el primer piso, unas ventas de droguería, ferretería y insumos para la agricultura. No hablemos de Brasil, porque Manaus, pues muchos de ustedes sabrán, el Gran Teatro de Manaus, las grandes construcciones de Manaus, las grandes historias que se convirtieron en cine, con Fitzcarraldo de Herzog, cuando Fitzcarraldo, que era un irlandés peruano que se dedicó también a la cauchería, que terminó construyendo que su sueño era construir un teatro de ópera como el de Milán, en Italia. Entonces, el teatro de Manaus, el teatro principal de Manaus, es un teatro absolutamente lujoso, con mármoles, etc. En el caso de Larrañaga, pastuso colombiano, también fue muy rico. Y eso estamos hablando solamente del caso Fitzcarraldo, Arana y Larrañaga. Pero en Bolivia también estuvo Suárez, en Venezuela también hubo otros productores de eso. Brasil, muchísimos. La hecatombe, no solamente ecológica, sino humana, fue absolutamente exagerada. Todo con donde los estados no se hacían cargo de nada. Ninguno de los estados que tenía o que suponía territorio sobre la Amazonía no se hacía cargo, no había presencia. De hecho, los caucheros se convirtieron en quienes delimitaban. Hasta aquí es Colombia, de aquí para allá es Perú, de aquí de Perú para allá es Ecuador, entre Brasil y Bolivia lo mismo.
entre Brasil y Colombia lo mismo, entre Venezuela y Colombia lo mismo. En toda la zona amazónica, quienes imponían los límites donde establecía el Estado eran los caucheros. Si la Casa Arana quedaba en esta parte, eso era Perú. Si los Larrañaga estaban en La Chorrera o en El Encanto, eso era Colombia. Si estaban en Rurrenaраque, era Bolivia. Si estaban en toda la vertiente de la Amazonía, desde Leticia para abajo, eso era Brasil. Cuando la cauchería se termina, ahí vienen los conflictos fronterizos. El más próximo fue el peruano-colombiano en 1932. Pero no me quiero adelantar al cierre de la cauchería todavía, porque la pregunta es, ¿en qué momento se acabó la cauchería? Pues se acaba en el momento en donde los ingleses se llevan las semillas del caucho y lo llevan para sus colonias de Asia, y allá la producen y es mucho más cerca y son las colonias de ellos. Entonces se deja de comprar el caucho latinoamericano, digamos, el caucho del Suramérica. En ese sentido se quedan hay anécdotas en donde, por ejemplo, Julio César Arana o Benjamín Larrañaga tienen almacenados toneladas de caucho que costaban millones de libras esterlinas. Pero como no había el flujo masivo de los buques a vapor por el río Amazonas y por el Atlántico hasta los puertos ingleses de Manchester, al puerto de Barcelona, a Rotterdam. Entonces, se perdió toda esa gran cantidad de capital almacenado en el caucho. Ese caucho, como pasó con la quina anteriormente, porque lo mismo pasó con la quina. Antes del caucho, la explotación había sido la quina. Era una planta medicinal. En Colombia están las historias de los reyes, de Rafael y su hermano, que terminó él siendo después presidente de la República de Colombia, pero él fue un comerciante de quina en la Amazonía. Pasó lo mismo con la quina. Después que lo pudieron producir en Europa, dejaron de comprar la quina americana y ese comercio se acabó. Luego vino el caucho, con el caucho producir en las colonias inglesas y se produce sobre todo en Estados Unidos el invento de la llanta sintética. Aparece el petróleo y pueden sintetizar esto y aparece Goodyear, Livingstone, haciendo el caucho como materia del petróleo, y ya no se necesita el caucho natural americano. ¿Qué ocurre entre esto? Sí hay personas con conciencia de este asunto. Claro, uno de estos es este escritor. Rivera había escrito antes de esta novela un libro de poemas que había tenido mucha aceptación a nivel colombiano y a nivel latinoamericano en un círculo bastante cerrado. Él se acerca mucho más al modernismo de Rubén Darío que a estas escuelas que habían sobre todo en Colombia y que había tenido una gran aceptación en los núcleos literarios de Colombia, sobre todo la Colombia centralizada, como en nuestros países ocurre, las capitales. Una cosa, esta es la primera novela que ya no habla solamente de Santa Fe de Bogotá. No es una novela de la sierra, de la montaña, del altiplano cundiboyacense, sino que es una novela de la selva, de los llanos y de la selva. Hasta ese momento no existía esa narración de lo que éramos los colombianos. Cuando digo colombianos también lo asimilo a cualquiera de nuestros países.
En Bolivia, Santa Cruz o La Paz. Santa Cruz básicamente. En Ecuador, Quito. Y pare de contar en la literatura. En Perú, la Bolivia, la Lima, nada más. Si no era Lima, no había más nada. Y como eso en el todo cono sur. Entonces, esta novela tiene una trascendencia por eso, y es una denuncia. Creo que, Inti, por favor, hay alguien que tiene muy abierto no sé si me escuchan bien, eso, Enrique, tal vez. Entonces, es una novela que es una denuncia pública de la situación que se estaba viviendo o que está en ese momento cuando se escribe, si se publica en 1924, está escrita unos 5 o 6 años antes. En esta novela, que es autobiográfica también, él menciona que está en 1918, 18, 20, escribiendo esto, que estábamos en el auge del caucho. El caucho se empezó a bajar a partir del 30, 38, hasta el 52 hay existencia de caucherías. Hoy en día se produce caucho comercialmente, el caucho natural, por supuesto. Porque es que este caucho no solamente servía para las llantas, para cubrir los cables, sino también para los condones. O sea que cubría ruedas, cables y penes. Y en Europa les caía perfecto esto. Hay una información que es muy interesante para hablar de personas que denunciaron esta situación de los nativos latinoamericanos y del mundo ecológico, del mundo selvático. Y es la historia de Casement o Casament. Este señor era un irlandés que había sido enviado por una empresa al Congo belga. Ese Congo belga que era una colonia no del Estado belga, no del reinado belga, sino de Gustavo II. Él era el propietario. Entonces, él negociaba con diamantes, marfil, básicamente marfil, y algunas piedras preciosas. Y de Inglaterra mandan a este irlandés a ver qué posibilidades tenía para hacer sus trabajos comerciales con los belgas, con el rey. Y él allá se da cuenta de la gran expropiación de los recursos naturales y del abuso de poder sobre la mano de obra de los congoleses. Él conoce eso. Y ahí es donde aparece una historia de novela, que él conoce a este novelista que es ascendencia polaca, Joseph Conrad. Joseph Conrad era un marinero, un capitán de barco, que había llegado al Congo y había conocido, él era un capitán de barco que sacaba minerales, marfil, incluso algunos negros esclavos, para 1870, 70, 80. Y Joseph Conrad escribe un libro que seguramente muchos de ustedes lo han leído, El corazón de las tinieblas. El corazón de las tinieblas es, guardando las proporciones, la vorágine belga. La África también expropiada, no solamente de sus recursos naturales, sino también de los recursos humanos, del abuso no solamente de los hombres, de las mujeres, de los niños, sin estado presente, sin religiones que prohíban. Todo en términos de civilización y progreso. Casament conoce el corazón del corazón y las tinieblas. Él sabe de esa historia y por alguna razón, cuando estas empresas como la Casa Arana ya entra a la bolsa de Londres.
Ese era el nivel de riqueza de esta gente. Ellos ya no era la casa Arana, el propietario Arana y Larrañaga, que después de un tiempo se separan y cada cual hace su chiringuito aparte, su tiendita aparte, su productora, su empresa. Tanto Larrañaga, Rafael, como Julio César Arana, sus empresas ya se cotizan en la Bolsa de Londres. Esto, que ya hay capital londinense particular que empieza a invertir para usufructuar también las propiedades americanas. Cuando Casey se entera de esto, empieza a averiguar y recuerda lo del Congo y a él lo mandan como cónsul a Manaos. Y después él hace un recorrido por el río, no se sabe exactamente hasta dónde llega. Es muy posible que haya llegado a Iquitos, pero no se lo menciona, no aparece. Pero sí llegó a La Chorrera y él se dio cuenta de la situación que estaban viviendo estas comunidades. Vale. Y él hace el informe Casement, a la administración de la bolsa, sobre todo, y es como decir a la Cámara de Comercio de Londres, para informar lo que estaba ocurriendo en América con la explotación del caucho. Entonces, por ejemplo, los ingleses, sale la información en la prensa ya la Cámara de Comercio londinense empieza a retirar dineros de ahí porque está mal visto. Pero después de haber, la vaca blanca había dado bastante leche. Lo mismo pasa en Perú, en Colombia muy poco. Ahora cuento algo. En Bolivia prácticamente nada. En Brasil todo se queda en Manaos. La historia del caucho en Brasil es bastante complicada. Todo se queda en Manaos, tan grande ese país. Todo el caso es que sí hay periodistas, sobre todo, escritores, que se dan cuenta y humanamente ven que eso es una producción absolutamente salvaje. Como decía al comienzo, de un capitalismo salvaje. Si ahora estábamos, decía Javier, en un neoliberalismo, en un neocapitalismo, ellos vivían realmente en un capitalismo salvaje, donde había toda clase de atrocidades en contra de los que producían el dinero, que producían el caucho, que se convertiría después en libra esterlina y en dólar. No sé cómo, Inti, por favor, tú ¿cuánto tiempo me queda? No, seguimos, no hay problema. Carlos, por favor, tienes el micrófono encendido. Seguimos, no hay problema. Unos 15 minutos por lo menos, sí, para tener posibilidad de... Porque el dato es conversar también. Entonces, este libro es un libro denuncia. Es un libro que denuncia las atrocidades, y cuando yo lo leí por primera vez hace mucho tiempo, me pareció muy salvaje, es decir, increíble que ocurran esas cosas. Trabajando en un archivo, y aquí vienen ya las experiencias personales, yo trabajé por mucho tiempo, 28 años, por una fundación en donde nuestro trabajo era organizar archivos, básicamente organizar archivos históricos, judiciales, incluso personales, o trabajar con documentos de archivo. Eso fue lo que me llevó a ser historiador y a profesionalizar este oficio, y ahora compartir también estas experiencias de trabajar con documento activo, con fuente documental primaria, donde es una base de la información de la historia de América, historia de las comunidades, historia individual, historia social, historia económica, religiosa, la historia que a mí me interesa, que es más que todo la historia local. En este trabajo nosotros estábamos organizando el archivo judicial de Pasto. El archivo judicial significa de todos los juzgados de un territorio, de una jurisdicción,
organizar, sacar los archivos antiguos, los archivos viejos, los archivos que quemaban, los archivos que botaban, que dejaban perder, que se humedecían, que se los comían las ratas, y de todos los juzgados del distrito de Pasto, que en esa época abarcaba hasta lo que hoy es el Huila, lo que es el río Putumayo, lo que es Igara-Paraná, Cara-Paraná, llegaba hasta Leticia. Aparece mucha documentación. Entre la documentación que encontramos, era un trabajo bastante grande, digamos casi 2 años haciendo eso. Muchas personas, casi 200 trabajadores, éramos 5 las personas que coordinábamos eso, y éramos 2 los que estábamos directamente seleccionando la documentación y revisando lo que las cosas se vayan haciendo. Entre los documentos, porque no es el único, pero muchos documentos curiosos. Entre otros, es un documento en donde aparece una causa seguida contra Rafael y Benjamín Larrañaga y el judío Isaac Jacobo Barchilón. Entonces, cuando yo leo eso, lo comenté con mi compañero y dije, no, esto, a ver, esto me suena a la vorágine. Y leímos y revisamos otra vez el libro y aquí aparecen esos personajes. Rafael, Benjamín Larrañaga y Isaac Jacobo Barchilón. No son personajes ficticios. Y es un hecho judicial, es una demanda penal judicial que se inicia en 1902 en una inspección de policía de lo que hoy es Arauca. Entonces, inicia en 1902 por temas de administración de justicia, que un estado que si hoy todavía tenemos el gran problema nosotros en nuestra América de ejercer la justicia. Los jueces que no eran abogados, eran personas que compraban el puesto o que medios sabían leer y escribir. Entonces, ese proceso judicial empieza en 1902, termina en 1932, precisamente el año en que hay el conflicto con Perú por los límites de Leticia. Continúa en varios lugares, en varios juzgados, va a Tolima, va a otros lugares, etcétera, y termina en un juzgado de Pasto, en el juzgado primero de la ciudad de Pasto. Y se lo da por precluido porque primero Rafael ya ha muerto y Benjamín se sabe que se ha ido para España, pero no se sabe más. Y Barchilón se sabe que se ha ido para Manaos, pero no se sabe más. Y ya han pasado 30 años. Pero el proceso existe. Ese es el trabajo que en este momento estoy realizando con otro profesor, un profesor de la Universidad Externado de Colombia en Bogotá, Manuel Pantoja. Estamos realizando un trabajo que para la Biblioteca Nacional de Colombia, esperamos se presente en la Feria del Libro de Bogotá de fines de abril, porque es un documento que les interesó mucho. Yo había hablado con un amigo muy especial, el Vicente Pérez Silva, un señor que tiene hoy en día 99 años, miembro de la Academia de la Lengua y de la Academia de Historia Nacional. Con él hicimos un par de trabajos sobre la vorágine hace 25 años, en un viaje que yo hice por el río Magdalena. Estuve en Mompox en el archivo y realicé para él un trabajo sobre otro personaje que aparece aquí en esta novela. Y como decía al comienzo, no es una novela de ficción, es una novela que es una autobiografía. Arturo Cova y Rivera son exactamente el mismo. Él incluso en la carátula de su primera edición coloca una foto de él como si fuera Arturo Cova, el protagonista de la novela. Lo que no se sabe si es verdad es si él se robó a Alicia, que es la chica enamorada que se va con él. Pero sí aparecen esos personajes, existe la causa judicial contra estos señores, los 2 pastuzos, nacidos en mi ciudad, en nuestra ciudad, para muchos de los que estamos acá. Sabía en el directorio telefónico, cuando encontramos este documento, nos cercioramos esa familia existía en un barrio central de la ciudad.
Lo que pasa es que nadie ya quiere acordarse de eso. Y yo saqué la copia de ese documento y por eso hoy en día, después de tanto tiempo, estamos realizando este trabajo de investigación. Y aquí hago la acotación directa, o sea, la investigación, no dejemos los documentos de lado, no, esto nunca lo voy a poder hacer, pero si tiene uno el valor, sabe el valor de un documento, guárdelo. Y el documento no solamente es soporte de papel, el documento es soporte de cualquier material, papel, por supuesto, pero también está el tejido, está la piedra, está la cerámica. Hoy en día está en el rollo fotográfico, bueno, ya todos estos sistemas y artilugios postmodernos nos pueden llevar a descubrir fotos increíbles o imágenes increíbles. Esto, mis caballeros, mis señoritas o señoras quienes estén escuchando, para ir diciendo que sí, el ejercicio crítico es necesario absolutamente. Y ese ejercicio crítico no importa que haya pasado un siglo o dos. En la investigación y en la creación y en la transmisión de conocimiento no hay el tiempo no cuenta, porque es importante saber estas historias. Y qué mejor celebrar un libro como este que dándole vida a todas esas historias escondidas, a esas historias secretas, a esas historias que escribió un hombre que murió en la pobreza, hay que decirlo, sin reconocimientos. El cuerpo de él lo trajeron a los 4 años, no hubo mayores cosas. 100 años después se está haciendo un gran homenaje a su obra. Y ahora se está publicando su otro libro, que es un drama. Les voy a compartir, a Javier le comparto la última información que me llegó, porque ya se logró, a propósito de todo este ruido con la edición de La Vorágine a los 100 años, se encuentra ese trabajo manuscrito que alguien lo había tenido en una familia y hoy ya se puede conocer. Entonces, en términos de la experiencia como lector principalmente, como les digo, con tener el olfato de saber a dónde hay algo que es valioso no solamente para mí como pastuso y saber que tengo unos paisanos que cometieron esas atrocidades, no como colombiano para saber lo que ocurrió con la explotación del caucho en la zona del río Putumayo, sino como latinoamericano. Porque lo que ocurrió con la quina, lo que ocurrió con el caucho, hoy está ocurriendo con otras plantas sagradas. Y vamos a ver qué podrá ocurrir mañana. Pero es una realidad latinoamericana a la cual debemos esperar que no vuelva a ocurrir. Está en nuestras manos también como lectores, como escritores, como lectores básicamente, como intelectuales, aquellos que lo son, y como curiosos de la historia de nuestra vida, de nuestro futuro, de nuestro pasado, compartir el conocimiento. Muchas gracias por su atención y cualquier comentario que pueda hacer a propósito de alguna pregunta, o seré seguro que es más importante los comentarios que ustedes hagan. Muchas gracias, queridos amigos. No, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias al maestro Arturo Bolaños. Claro, ahora hagamos una pequeña ronda para compartir un diálogo, ¿no? Reitero, estamos ya desarrollando nuestro segundo módulo, donde estamos compartiendo el trabajo específico de maestros que nos comparten experiencias concretas para poder vincular la producción de conocimiento en distintas áreas con el desarrollo del pensamiento crítico y la filosofía, ¿no? Entonces, en esta jornada podemos vincular a la filosofía con la escritura, a la filosofía con la memoria, ¿no? Y entonces ahí hay una triada, ¿no? Memoria, escritura, pensamiento al final de cuentas, ¿no? Entonces, a modo de
de comenzar a dar la palabra, porque ya están acá levantando la mano. Yo solamente quisiera de manera rápida plantear precisamente esa pregunta, ¿no? De cómo el maestro Arturo podría para una precisión pedagógica vincular, ¿no? Estos tres elementos, ¿no? Lo que es memoria, escritura, con el desarrollo del pensamiento crítico, pensando en la educación, ¿no? Pero es eso de mi parte, así medio de contrabando, así que, bueno, yo doy la palabra ya inmediatamente. Entonces, escuchemos unas 2, 3 intervenciones para que ahí podamos, ¿no? de manera global, compartir las ideas, ¿no? Hermen estaba levantando la mano, por favor. Sí. Dale. ¿Cómo está? Buenas noches, doctor Arturo. ¿Cómo está? ¿Cómo está Lice Ninti? Es interesante la intervención y nosotros como docentes de filosofía acá en Bolivia, yo soy de Santa Cruz, en la parte del oriente de Bolivia, de alguna manera tenemos como docentes tener las ideas claras desde donde nosotros educamos a nuestros estudiantes. Las ideas pueden ser buenas o malas dependiendo de nosotros cómo las manejamos el momento en que educamos la mente de los chicos. Hay algo que los bolivianos nos cuestionamos y nos preguntamos permanentemente sobre la estima que tiene el boliviano. Usted habrá escuchado que nosotros 2 veces hemos ido al Mundial. La primera vez fue porque Uruguay no pudo ir, fuimos por invitación. Estábamos de segundo. La segunda vez, cuando tuvimos un español acá que nos los entrenó a nuestros futbolistas, con un estudio que le respaldaron, nos dice que la estima del boliviano es muy baja, ¿ya? Y que no es que ellos sean menos que los otros jugadores latinos y europeos, sino que su estima es muy baja. Entonces, cuando hablamos de esta obra, tenemos La Siringa también acá, sobre la explotación de la goma que se hizo acá en el Oriente. Cuando hablamos de estas ideas, aquí lo que me preocupa, al indígena lo estamos empoderando, al boliviano lo estamos empoderando, o más bien le estamos generando un victimismo de que en vez de él impulsarse hacia adelante, más bien él sigue en una psicología de lamento, porque eso es peligroso, ¿no? En el mundo entero nosotros hemos tenido guerra, hemos tenido colonizaciones, hemos tenido de todo, pero el hombre ha sabido acomodarse, ha sabido empoderarse, como los japoneses ya han logrado a través de su educación nuevamente ponerse en la vanguardia. Entonces mi pregunta va en ese sentido, ¿no? ¿De qué manera nuestras obras literarias que nosotros trabajamos con los chicos analizando en literatura y en filosofía, podemos generar un victimismo o más bien cómo acomodarlo para poderlo empoderar? Porque al fin y al cabo él tiene que seguir luchando permanentemente por sus derechos. Nadie te entrega libertad, nadie te entrega derecho, todo, tú los tienes que pelear, ¿no? Y de saber defender. Pero lo que me preocupa a mí es, al menos del boliviano, esa psicología de lamento, hasta incluso su misma música de acá del interior y del occidente, te baja, ¿no? Te desmotiva por momentos, ¿no? Como que te deja un poquito preocupado de cómo han sido estos 500 años de sometimiento a este hombre, pero yo creo que ya es un momento de despertar. Nosotros acá los bolivianos hemos manejado, por decir, 60.000 millones de dólares estos últimos 20 años. Tuvimos la oportunidad histórica de podernos empoderarlo a todos los bolivianos, pero sin embargo, mientras teníamos plata, logramos ahorrar 15.000 millones de dólares, seguíamos lamentando, ¿no? Entonces, hasta incluso los enanitos verdes ya nos escribieron una canción, El Lamento Boliviano, ¿no? Entonces, eso ¿no? No sé si se entiende, pero yo quiero ver al boliviano que cuando se sube a la cancha en algún lugar, nuestros comunes y nuestros pelados estén bien empoderados y de igual a igual se sientan frente a los argentinos, los uruguayos. Esa es mi preocupación. Gracias, Hermen. Gracias, Hermen. No sé si tenemos alguien más, una o dos intervenciones más para hacer un conjunto de consultas, ¿no? Tenemos a Michael, Carlos, Gustavo, Iván, Gloria, Eduardo, Ernesto. Bueno, se acaba de sumar Rodolfo. Ernesto, por favor.
No, no se te escucha. Ernesto, ¿estás ahí? ¿Levantabas la mano? Estimado Inti, buenas noches al nuestro expositor Arturo Bolaños Martínez. Un saludo de acá desde La Paz, el Alto Bolivia. Buenas noches a todos y a todas. Solamente una consulta y un comentario, ¿no? En su exposición ha mostrado una situación crítica, ¿no? En el fondo está un pensamiento crítico en la cual da cuenta de todas estas atrocidades, esta lógica de poder, ¿no? De desarrollo meramente, ¿no? Que persigue el medio fin, ¿no? Y tiene que explotar los recursos naturales, ¿no? Como en el ejemplo, como el tema de la goma, ¿no? Del caucho. En ese sentido, yo creo que esta situación de la explotación hasta el día de hoy sigue dándose, pero ya no como en el periodo colonial o republicano, la lógica de apropiarse de los recursos naturales de los pueblos indígenas en América Latina, en especial en Bolivia, se sigue dando, ¿no? Se sigue esa lógica. Yo creo que no va a parar, porque esa es una lógica colonial metida a la mente de los grandes empresarios, de los grandes transnacionales o grupos élites de poder económico, ¿no? De cada país. En ese sentido, yo creo que es importante forjar un pensamiento crítico, no para lamentarse, ¿no? Sino para darse cuenta y frenar esta situación, porque no es que el boliviano, por ejemplo, desde el sector andino se lamenta, ¿no? Son grupos de poder, son los que incitan, reproducen esas lógicas, ¿no? Sería uno, ¿no? Sería lo trágico, ¿no? Como decía Hermer, ¿no? Acomodarse, ¿no? A los lineamientos que da la lógica de poder de turno, ¿no? Eso sería no tener la capacidad, eso sería no tener ausencia de pensamiento crítico, etcétera, etcétera. Y lo otro sería, ¿no? Eso sería el acomodamiento, ¿no? Y lo peor sería el lamento, ¿no? Obviamente hay grupos, ¿no? Hay grupos, ¿no? Ciertos grupos se lamentan, ¿no? Recordando los 500 años, claro, está como nostalgia, digamos, ¿no? Y en Bolivia tenemos una autoridad que siempre no va en ese sentido, pero no ese es el pensamiento, la mentalidad de todo del sector del altiplano, digamos. Pero reproduce, maneja, ¿no? Para hacer creer, aparentar, pero en los hechos eso es otra cosa, otra realidad. Pero ahí rescato, ¿no? Lo que discutíamos con Walter Benjamin, ¿no? Inti desarrollaba, ¿no? Forjar nuestro propio desarrollo, nuestro propio destino, ¿no? Como actores, como sujetos, con conciencia, ¿no? O crítica, ¿no? Para no estar en esa situación de lamento y peor todavía, acomodarse, ¿no? A las lógicas de poder o grupos de poder y perseguir, digamos, ¿no? El destino que ellos nos ofrecen. En ese sentido, yo creo que es un pensamiento crítico importante en la cual forjar a los niños, a los jóvenes, ¿no? A pensar la realidad, a problematizar y también a proponer, ¿no? En términos de proyecto, ¿no? En términos educativos. Eso, digamos, como un comentario, ¿no? Compañeros y compañeras. Mi pregunta, ¿no? Va en ese sentido, ¿no? Yo creo que forjar, tener un pensamiento crítico es bien complejo, no es a la noche a la mañana, ¿no? No es que ya vas a la universidad o vas al instituto, ya sabes, ya tienes las herramientas teóricas para tener un pensamiento crítico, sino o sea, el pensamiento crítico va, ¿no? Forja uno mismo, ¿no? Yo creo que las universidades ese vacío tienen, ¿no? De los posgrados, en el pregrado, ¿no? En las maestrías, es lo que nos enseña. Pero sí se enseña, digamos, a reproducir mecánicamente, a repetir ciertas teorías, pero sin pensar, sin problematizar la realidad concreta donde uno se ubica, donde uno se desarrolla, desenvuelve, ¿no? Pero en articulación, en términos de proyecto de cada país. Mi pregunta es, estimado Arturo, ¿cómo forjar, ¿no? Pensamiento crítico en los chicos, con conciencia crítica, con una mirada crítica, en el sentido de Walter Benjamin que decía, ¿no? O sea, la única forma, no hay única forma de ver la historia, ¿no? Esa es la percepción estándar de los grupos de poder que solamente nos muestra un solo camino de desarrollo en la cual habría que optar.
pero desde nuestros pueblos hay otras formas, hay otros horizontes desde el cual tranquilamente podemos aprender y proyectar en términos de proyecto, ¿no? Básicamente para la reproducción de la vida. Ese es ahorita está en juego, ¿no? Tú hablabas, ¿no? El tema de la escasez del agua o los cambios climáticos que hoy estamos viviendo. Yo creo que a futuro van a ser problemas reales, urgentes resolver, ¿no? Nada más, Arturo, muchas gracias, ¿no? Eso era mi consulta, ¿no? Cómo forjar pensamiento crítico, porque no hay una receta, ¿no? No hay una receta mágica en la No, no cual existe, no existe. damos a los chicos para que, como una especie de pildorita, como un dulce, ¿no? Como un chicle ya que transforme, digamos, en un año, 2 años, ya sean críticos, ¿no? Yo creo que ahorita no hay que ir contra la corriente, ¿no? De la era de la tecnología, de las redes sociales, es más complicado, ¿no? Eso es mi pregunta. Muchas gracias, Arturo, compañeros y compañeras. Gracias. Gracias, Ernesto. ¿Tenemos a alguien más? Tenemos a Nuri, Gustavo, Michael, Víctor, Eduardo, Gloria, Iván, Elisa, Edison, Miguel, María, Benedicto, Alejandro, Rodolfo, Eleuterio. Podríamos comenzar entonces, maestro Arturo, con estas consultas. Vemos si tenemos alguna consulta más, pero me parece que ya tenemos material para comenzar. Sí, bueno, gracias, Inti, a los amigos, a Ernest, a Hermen, muchas gracias por los comentarios. Y claro, no existe la fórmula mágica de ninguna manera. Yo intento con la experiencia docente, que es una de las ejes de este taller, con la experiencia docente, más que enseñar, dejar lo que suena bastante patético, a desaprender. Yo solamente vine a utilizar estas palabras mucho tiempo después, porque esto de desaprender me parecía que era innecesario. Lo que está aprendido, desaprenderlo, pues hombre, coja lo mismo, o sea, haga ese pancito, esa arepa de maíz, para que hablamos de un producto común. Esa arepa de maíz se puede hacer de muchas maneras. La aprendimos a hacer de una manera. No desaprendamos a hacer esa arepa de la misma manera, hagámosla de otras maneras. Y a ver cuál nos funciona más para nuestra economía, para nuestro gusto, para que nos alcance más, para que rinda más, para que dure más. Voy a ser un poco desordenado, un poco caótico, pero me lo perdonan. La historia de Malcolm X en Estados Unidos. Una historia bastante compleja de cómo logra concientizar a unas negritudes de después de ser un delincuente, después de estar contra los blancos, después de ejercer el odio contra el hombre blanco norteamericano, termina admitiendo en un concepto que ellos son norteamericanos. Porque al comienzo solo el poder negro, Mohamed Ali, cuando Malcolm X logra sintetizar que él también es un norteamericano, que él es un afroamericano, que él no es un africano, él ya no es un africano, sino un afroamericano. Pongo siempre ese ejemplo para enterarnos de esa realidad que vivió Malcolm X, incluso con la religión musulmana. Si nosotros logramos entender que el odio ya no estamos para odios con el español, incluso ni siquiera estemos en odios con las grandes industrias, sobre todo las farmacéuticas, sino si nosotros logramos vernos en el espejo y saber quiénes son los corruptos
nuestros. ¿Quién soy yo corrupto? ¿Quién soy yo el mediocre? ¿Quién soy yo el que tengo el amigo que sé que roba? Que saca leyes falsas. Conozco el que le paga al policía para que no le ponga la multa. Si nosotros logramos crear, ahí sí, si tú me permites, Ernest, esa capsulita en donde nosotros como latinoamericanos, como suramericanos, como hermanos latinoamericanos, logramos empoderarnos, valorarnos, crear la valoración de nuestros valores actuales, por encima de los valores capitalistas salvajes, neocapitalistas. Porque el problema sobre todo de la juventud, bueno, igual nosotros cuando fuimos jóvenes seguramente queríamos tener el mejor pantalón. Pues hombre, sabemos que eso no significa nada. Yo creo que en la docencia eso sería muy importante. Hacer más que desaprender, tal vez ya con las palabras de Benjamin, y con palabras de Cioran incluso, con ese pesimismo absurdo. No olvidemos que cada instante de la vida es un milagro. Pero Cioran no era un pesimista de la vida, al contrario, decía, ese instante que es un milagro, es el instante que vale. Entonces, valorar la vida en un instante. Y no quedarnos, claro, en las frases de las canciones como lamento boliviano, y se vuelve, es un eslogan. Y mucha gente dirá, pues no, claro, y sobre todo los que no conocemos, los que no conocen Bolivia, yo he tenido la oportunidad de estar allá. O sea, ¿cómo uno no va a valorar y volar estar en el Cusco, estar en Machu Picchu, en Tiwanaku? ¿Cómo no estar a las alturas del Inti Illimani? Quienes no valoren eso, es que ahí sí, hermano, están en un equipo que no es el equipo. O sea, no está en clase. No quiere aprender. Y no hay nada peor que el que no quiere aprender. Y a veces los docentes nos desgastamos intentando que los chicos lean. Pero realmente el que no quiere aprender, aunque tú le regales la quena más fina, no va a aprender a tocar, ni le interesa. Pero yo tengo alumnos, y alguno está escuchándome y viéndome posiblemente, que uno dice, mira, de 10, de 15, dos personas me la pillaron. Se fueron por donde, maravilloso. Entonces, cuando hablo, más que deshacer el pensamiento es construirlo. Y tal vez ahí sí cabría la deconstrucción de Benjamin. Ahí sí, deconstruir desde la posmodernidad y utilizar el lenguaje correcto, eso es lo otro, ¿no? Es utilizar el lenguaje en Lyotard, lograr llegar a un lenguaje en donde no hagamos unas clases de 1 hora que sea un discurso unipersonal. Porque el problema es que todavía nosotros estamos en esa clase de enseñanzas, incluso en universidades, en maestrías y doctorados, es ir a escuchar al profesor. Bueno, las cosas están cambiando ahora con el tema informático, ¿no? Pero no sé si para bien o para mal. Entonces confiemos en que sea para bien. Y de los 10 alumnos que tenemos en pantalla, que ojalá 2 realmente sí estén escuchándolo a uno. Y que los 2 o 3 hojas que uno les deja para leer las lean. Y que ese ensayo que ya no les podemos pedir más de una cuartilla, que ese ensayo sea de su propio conocimiento, ejercido a su propia voluntad, donde esté plasmado su propia voluntad, su pensamiento crítico, y no copiado y pegado.
Pero eso es un ejercicio largo, por supuesto. Es un ejercicio largo, pero yo soy bastante optimista con Latinoamérica, muy optimista. Y yo creo que, por ejemplo, esta que está ocurriendo ahorita con el tema de Trump, de los migrantes, que es una locura increíble, porque incluso están ahorita en una ley en la Florida, eso es de hoy, que emigrante que haya cometido X delitos puede ser condenado a pena de muerte en Estados Unidos. Es una locura, pero eso es. Pero yo sí confío que todos esos miles de deportados que están saliendo, que no son de ahora, si con Biden pasó, con Obama pasó, si con Obama hasta pasó. Lo que pasa es que con Trump, él sabe venderle a los norteamericanos lo que quieren escuchar. Entonces, que lleguen a Guantánamo emigrantes latinoamericanos deportados, es una salvajada, pero yo sí confío en que de muchos de esos emigrantes son mano de obra, son gente que tiene mucho conocimiento, no todos son delincuentes en absoluto, son gente que debería estar, que estamos en Latinoamérica y que nosotros tenemos que estar donde corresponde. Y hay que ir, por supuesto, ir y volver, deshacer la arepa, ir y probar arepa y a ver qué tal es, aprender algo. Mirar que ese maíz que se produce masivamente nos lo están trayendo. Entonces, una cosa tan simple como esta, para ser ridículo. Pero a mí sí me gusta ver en el supermercado o en la tienda de dónde es este producto. Y hay que consumir lo nuestro. Un ejercicio elemental. Y a veces hasta ridículo. Gracias, Cinti. No, bueno, muchísimas gracias, maestro Arturo. Yo quería aprovechar para decir solo algo breve. Sí, creo que este es un buen momento, un buen punto para vincular lo que es escribir, lo que es la memoria, lo que es el pensamiento crítico, con lo que desde el lenguaje boliviano con mayor precisión se podría entender, creo yo, en el buen sentido como descolonización, ¿no? Creo que una manera de descolonizarnos, una tarea, y creo que Hermen ahí dio como en la llaga, ¿no? En el caso de los bolivianos, por ejemplo, tiene que ver con que nosotros mismos, en primera instancia nosotros, antes que los peruanos por nosotros, antes que los colombianos por nosotros, bueno, nosotros mismos los bolivianos, para los bolivianos, pues superemos muchos de los propios estereotipos, ¿no? Que nosotros mismos concebimos sobre nosotros, ¿no? Yo creo que esto es tremendamente, sí, importante. Entonces, la experiencia de la descolonización en un buen sentido, pues no, esa tarea no la van a hacer los mexicanos por los bolivianos, ¿no? No lo va a hacer el maestro Arturo por nosotros, ¿no? O sea, es una de dignificarnos a nosotros mismos, ¿no? O sea, nosotros mismos lo hacemos, ¿no? Para poder convivir y claro, otro maestro solía decir cuando conceptualizaba el tema de la educación, que la educación es aprendizaje en convivencia, ¿no? Entonces, para convivir de igual a igual, crear un buen ambiente y valorarnos de verdad y reírnos de nosotros mismos, pues superar muchos de los problemas que nosotros tenemos con nosotros, ¿no? De acuerdo, no los de acuerdo. Sí. Permíteme a propósito de eso, porque esto es importante, porque esa es una discusión que ya se empieza a dar, ¿vale? O sea, que viene desde los 70s, pero que se vuelve, porque son temas recurrentes, los nacionalismos, ¿vale? De acuerdo. Es muy posible que un colombiano no haga por un boliviano lo que primero hará por otro colombiano. Es posible. Por la parte nacional, de lo nacionalismo, la parte bella, digamos, del nacionalismo, que es ese patriotismo, ese respeto por lo propio, ese respeto por el otro que hace parte del otro hermano que convive en lo propio. Pero no olvidemos que esos nacionalismos pueden de un momento a otro saltar y convertirse en algo que no resplandece, sino que oscurece.
Lo que peor nos podría pasar en este momento es, por ejemplo, empezar a deportarnos nosotros mismos. Porque esta clase de enfermedades son bastante pasadizas, son virus. Entonces resulta que ahora como deporte están en Panamá hay cerca de 100,000 migrantes de todos los países latinoamericanos y chinos y africanos. Entonces, claro, el presidente panameño decía, nosotros tenemos un convenio con Estados Unidos, vamos a mantener aquí, pero a los que van de paso, aquí vamos a sacar primero a los chinos, luego a los de Sudán, luego a los africanos, y por último vamos a entregar a sus países a los latinoamericanos. O sea, él también va a deportar latinoamericanos. Entonces podemos llegar a eso, a unos ejercicios de nacionalismo que ya no es patriotismo, que de entrada los sismos ya son complicados. Pero eso hay que saber manejarlo también. Considero que lastimosamente los gobiernos, sobre todo unos gobiernos que exceden el poder que tienen, que les ha dado el pueblo, no se dan cuenta que finalmente la frontera, que es una frontera, pues existen las fronteras, eso no hay nada que hacer. Volver a la idea bolivariana de un solo estado, de los países unidos de Latinoamérica, maravilloso, pero pues es que ya eso es la teoría de la nariz de Cleopatra. ¿Cómo sería Cleopatra? ¿Cómo hubiera sido Cleopatra con otra nariz? Pues no lo sabemos porque eso ni nos interesa Cleopatra, ni no sabemos cómo era la nariz. ¿Qué hubiera ocurrido si no llegaban los españoles y llegaban los ingleses? Pues hombre, no lo sabemos porque entonces es un ejercicio de especulación. Lo que sí podemos prever es cosas que pueden ocurrir. Que lleguen bolivianos al Perú y que los peruanos digan, no, ustedes no son peruanos, tienen que irse para su casa. Por algo salió esa persona de Bolivia, pero podría ser muy útil en otro país, pero perfectamente. Entonces, creo que tenemos que tener considerar muy bien el tema de los nacionalismos. Sí, solamente para ahí redondear la idea, claro, para tomar la palabra a Hermen y darle sentido a este tipo de espacios que me parece son tremendamente valiosos, tiene que ver con que, claro, el hacer la tarea por nosotros precisamente implica poder generar espacios de encuentro, porque para recuperar esa valoración sobre uno mismo, es decir, ¿cómo uno dignifica a su pueblo? Yo entiendo que a nuestro pueblo no lo vamos a dignificar encerrándonos, ¿no? O sea, es decir, Pasto no se va a volver más valioso por encerrarse más en Pasto, ¿no? Y no aceptar, qué sé yo, a gente de Otavalo en el Ecuador o a los bolivianos, aymaras bolivianos que podamos ir por allá, ¿no? Pasto se valoriza precisamente en su dinámica, ¿no? De encuentro, de diálogo, tu identidad se fortalece ahí, ¿no? Entonces, me parece que ahí está una clave, ¿no? Entonces, cuando uno dice, no van a hacer la tarea por nosotros los demás, tiene que ver con eso, con que hacer la tarea por mí significa poderme encontrar además, ¿no? Con los demás. No cerrarme, sino precisamente abrirme, ¿no? Que es la tarea exactamente inversa, ¿no? A solidificar un nacionalismo. Sea nacionalismo boliviano, nacionalismo solamente andino, o en el otro lado, un nacionalismo boliviano que se centre solamente en el oriente o en el Chaco, ¿no? Se necesita ese espacio de encuentro desde donde uno pueda afirmarse, podríamos decir, ¿no? Que tiene que ver con... Yo mencionaba todo esto porque en el ámbito educativo, me parece, tiene que ver con una cuestión que está aquí en debate. Por lo menos yo se lo planteaba a muchos maestros de filosofía, que tiene que ver con cómo vas trabajando en la escuela el tema eso, ¿no? De poder valorar tu espacio, reconocerte, y tal vez el maestro Arturo nos puede comentar cuán fuerte es este problema en Colombia, pero en Bolivia el modo de responder a esto, por ejemplo, tiene que ver con
con leer textos de literatura que vienen de la autoayuda, ¿no? ¿No? Para mí ese siempre fue un grave problema, ¿no? En mi criterio, por lo menos, que vendrían a significar textos que más que ayudarte, en realidad provocan los problemas de los que te quieren sacar, ¿no? Total, En muchos total. casos, ¿no? Entonces, entiendo que no es un problema únicamente boliviano, ¿no? No lo es, pero tiene una particularidad acá, ¿no? Que habría que poder discutirla en su momento. Yo le proponía vamos a tener un espacio de unas 2, 3 sesiones donde más que negar esto, pues podamos superarlo, ¿no? Es decir, está ahí el problema, hay que leerlo, y hay que criticarlo, y hay que superar, y hay que entender por qué más que ayudarte te perjudican. Y entonces, ¿por dónde ir? Entonces, ahí la respuesta, que puede ser muy tradicional, pero pues nosotros decíamos, para superar todo esto, y superar nosotros mismos los estereotipos que podemos tener por generados en nosotros, pues generar estos espacios de liberación, de diálogo. Un ejemplo, este espacio, dialogar con nuestros hermanos, compañeros que están en Colombia, ¿no? Tenemos que tener otros invitados más, esta mesa se va a abrir con compañeros de México, y entrar en el diálogo, ¿no? Y plantear los problemas desde acá, escuchar los problemas que se tienen en otro espacio, compartir el modo como encaramos, ¿no? Distintos problemas, y entender que esto es hacer filosofía, en ese sentido. Total. Conocernos, ¿no? Al mirar no solo el ombligo, cuando uno piensa en la narrativa que nos planteabas, uno piensa que el único cauchero de toda Sudamérica, por ejemplo, era Nicolás Suárez, ¿no? Y no es cierto. Es un cauchero muy importante, pero tampoco es el único, ¿no? Claro, No fue el seguro. único, ¿no? Entonces, y ahí uno va mirando el abanico y va dándose cuenta, el problema también estaba en Colombia, en el Brasil, en el Perú. Se trata de eso, y poder sopesar de una manera adecuada el lugar en el que uno se encuentra y valorarlo de mejor manera de ese modo, ¿no? En realidad, este es el sentido de este espacio, ¿no? Y bueno, sí, bueno, uno al final termina como que resumiendo, sí, el sentido de todo este espacio, pero en esa línea vamos, y pues a partir de eso, la invitación es tal vez a poder tener al maestro Arturo 1 o 2 jornadas más que nos pueda acompañar y ahondar en esto, ¿no? Como decíamos, es en esta ocasión vinculando elementos que tienen que ver con memoria, escritura, vinculado al tema de la generación de pensamiento crítico, ¿no? Perdón por tomar la palabra, pero sí quería completar esa idea, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Yo creo que de lo mejor de poder hacer en estos espacios académicos que son talleres es que pueden asistir a todas las personas que les interesen estos temas. Y hay una cosa que a propósito de filosofía, y más que de la del pasado el tema de la memoria, ¿no? Mis amigos, el tema de la memoria, sobre todo la memoria colectiva, y el tema de los imaginarios colectivos. Hay una historia muy maravillosa en las comunidades ancestrales de la zona amazónica, y especialmente en esto del río Putumayo, Igara y Caraparaná. Es que se sabe que para los años 80, 1980, y unas 2 décadas antes, de los 60, 70, 80, personas que fueron allá por trabajos de delimitación de las fronteras entre Ecuador, Perú, Colombia, después del conflicto del 32, muchos de ellos llevaban trabajadores, cargueros, o eran bogas, o eran remeros, o colaboradores, que eran de comunidades diferentes, incluso que en el pasado se habían enfrentado de manera bélica. Y en estas ocasiones, cuando se encontraban, se abrazaban y pronunciaban en lengua huitoto, básicamente en huitoto, que fue tal vez la comunidad en esta región que más sufrió, que padeció el tema de la cauchería. Se abrazaban y pronunciaban una palabra que significaba, en el castellano actual, en el español nuestro colombiano, que significa: yo también tuve muertos, yo también tengo muertos.
sin conocerse, se reconocían en el pasado, en la memoria, Y eso también ocurre, eso mismo también pasa en lo que escribe Werner Herzog en la película de Fitzcarraldo, porque él tiene que llevar trabajadores indígenas para que trabajen en esa locura inmensa de querer pasar un buque por encima de una montaña para llegar al otro río. Eso ocurre precisamente en el llegar a Paraná. Y ahí se cuenta cómo llegaban indios de otras partes y sin conocerse, eran comunidades diferentes, y sin conocerse se abrazaban y se decían algo, que es lo mismo que se decían en los 60, en los 70 y 80, que era: yo también tengo mis muertos. Y esa era la referencia a la época de la cauchería, de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Entonces, esa memoria colectiva es la que nosotros tenemos como pueblos latinoamericanos, de Abya Yala, como pueblos no hispanos solamente, que también somos hispanos, ¿qué hacemos? Sino como pueblos ancestrales americanos, de pueblos de la América profunda, de la América antigua, de nuestra América. Entonces, reconocer y valorar lo que tenemos y somos, es lo único que nos empodera y nos hace ver con un futuro abierto y con dignidad. Y no querer todos ser blancos, ojiverdes y grandes. No querer, porque se va a imponer. Eso es una cosa que ya se viene. El Trump como el modelo físico. Eso sí ya sería un poco la tapa de la olla a presión, porque el problema es que llega un momento en que eso revienta, Eso es el gran asunto. Hola. Arturo, te damos la palabra, Eduardo, por favor. Sí, hace rato me parece que ya está levantando la mano. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, perfectamente. Sí, pues mi pregunta está enfocada pues a la importancia de la literatura en la historia, ¿no? Pues si bien es cierto, La Vorágine es una novela, pues es una construcción literaria, pero a partir de una experiencia autobiográfica. Hay un alter ego, pues ahí, que es Koba. Mi pregunta está pues direccionada a que ¿cuál es la importancia de la novela literaria en la construcción de imaginarios y construcción de criterio frente a la historia? Porque normalmente desde la academia se demerita la literatura, se dice, pues eso es ficción, entonces no tiene el valor histórico, pero desde la literatura, pues como un canon de pensamiento no oficializado desde la reflexión histórica, sí aporta, ¿no? Sí aporta, y por eso incluso es una cuestión incendiaria frente a la historia tradicional de cómo el vencedor nos ha contado la historia, ¿no? Pero desde la literatura se puede quebrar ese paradigma. Entonces, ¿cómo incentivar ese espíritu creador y de análisis de la historia desde los no cánones de cómo narrar nuestra propia historia? Esa es mi pregunta. Vale, gracias, Eduardo. Chévere. Mira, cuando comentábamos al comienzo el tema de que es una novela, mira, los primeros críticos de la novela no la consideraron nunca una novela histórica. De hecho, en la Feria del Libro de Bogotá de este año, hubo una gran discusión a propósito si la novela era histórica o no. Y a mí me parece que sí es una novela histórica, ¿vale? Pero es una novela de ficción. Digamos, los géneros hoy en día están tan mezclados y tan construidos sobre sí mismos que yo solamente cuando entendí que estos personajes que aparecen, es que solamente he hablado de dos personajes, que realmente son tres,
los dos Larrañaga y el argelino, al que le dicen judío a Barchilón, estos personajes existieron, pero es que hay otros que aparecen en la novela que existieron. Y el brújulo Silva, el brújulo, que es un hombre, que eso es ficción, o es un pastuso. Pero, a ver, no quiero extenderme mucho porque ya sé que ha pasado mucho rato, pero hay una historia que se teje en medio de toda la trama de la biografía o de autobiografía y de la novela histórica y de la novela de aventuras y la novela romántica. Hay una novela de migrantes, porque ahí hay argelinos, hay bolivianos, hay brasileños, hay norteamericanos, ingleses, hay los negros que vinieron de Barbados, hay ecuatorianos, hay peruanos en la novela. Entonces hay una literatura de migrantes, se puede decir también. Hay una historia que es el señor Clemente Silva. Clemente Silva es un hombre que se va a buscar a su hijo que se fue de la casa a los de 16 años. Y aparecen, él sale de Pasto. Clemente Silva es pastuso también, de esta ciudad. Yo vivo aquí a 25 kilómetros de la ciudad. Por eso digo, pasarán los años, si no pasa algo antes, en donde este será un barrio. Clemente se va detrás de su hijo, desde Pasto, porque su hijo, después de una controversia entre padre e hijo, el muchacho de 16 años se vuela de la casa, se va. Pero él lo busca y saben que ese niño ha pasado por uno de los pueblos y luego aparece en la laguna y él termina en el Putumayo, y en el Putumayo le dicen, sí, por aquí pasó. Era un chico de 16 años, era muy joven. Y que cuando le preguntaron que, oye, ¿tú para dónde vas? Yo me voy al Putumayo a coger caucho. Y su padre se va después, se va detrás de él a buscarlo. Clemente Silva existió en la realidad y era un guía, pero Arturo Cova lo cuenta como si fuera un hombre que anda buscando a su hijo perdido en la Amazonía. Y después encuentra la tumba, y esa tumba solamente están los huesos, y él lo único que intenta es regresar a Pasto para enterrarlo. Entonces, esto me recuerda los huesos de Amaranta en 100 años de soledad, de la Guajira, esta chica Guajira que que llega a Macondo y lo único que trae es un costal de huesos. Ese costal de huesos es su memoria. Lo único que tiene son sus huesos. Y esos huesos que después terminan emparedados en una pared, que cuando empiezan a reconstruir la casa de José Arcadio están dentro de una pared, porque es que ya no saben qué hacer con esos huesos, con esa memoria. Esos huesos suenan a cada rato, los tiran por un lado, los tiran por el otro, y no saben qué hacer. A mí me huele que García Márquez leyó La Vorágine y dijo, mira qué historia tan maravillosa. Alguien lleva los huesos de su familia, pero no sabe a dónde llevarlos, quiere enterrarlos en algún sitio, los lleva consigo. Esa es la memoria. Esa memoria, reconstruir ese personaje con esos huesos, esa familia antigua, esa casa vieja, ese pasado, tener la memoria, eso me parece, mi querido Eduardo, que la literatura lo logra. Y es una literatura que hoy en día genera no solamente la poesía y la crónica, la novela de ficción, sino ya todo mezclado. Todo es un armario en donde tú abres un cajón y está un verso, abres el otro y está una crónica, abres otro y es noticia, está por acá el periodismo y amalgama esto que es fantástico. Además, puedes está la biografía ahí y está la biografía, si me permite la expresión, la biografía de un pueblo, de una nación, la biografía de una comunidad. Ahí está y el imaginario de quienes fuimos. Pero hay que crearlo, hay que reinventarlo permanentemente, valorarlo, empoderarlo. Y si algo que mencionábamos, saber que cada día es un milagro, pero no solamente para nosotros, no para los latinoamericanos,
para todos, para todos. Ahí está, en estos términos de autoayuda, muchas veces dicen es levántate con alegría, vete al trabajo, llega, abraza a los que... Yo realmente no he leído mucho de esto, pero bueno, pues uno se imagina cuál es la autoayuda. O sea, saluda a tu patrón, saluda, trabaja con gusto. Pues claro, si no lo haces, fuerte. Vale, gracias, Arturo. Gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si tenemos a alguien más. Bueno, ya van a ser las 9. Yo quisiera invitar entonces a nuestro maestro Javier para poder hacer el cierre de nuestra jornada, ¿no? Y comenzar con nuestro agradecimiento a todos los que se están quedando hasta el final, ¿no? Maestro Javier, ¿estás por ahí? Sí, claro. Sí, muchas gracias. Bueno, qué rico la jornada que se pasó el tiempo volando, ¿no? Cuando uno está ocupado, cuando uno está aprendiendo y tomando nota de estas cosas importantísimas que nos ha compartido el doctor Arturo Bolaños. Y sí, ¿no? Ojalá que, como queda todavía de aquí hasta el 30 de junio, habrán otros espacios, ¿no? Para profundizar sobre esos temas que son muy importantes para ello, ¿no? Ya simplemente la parte final es como lo que decíamos, ¿no? El oficio de escribir. La parte, yo que quiero es compartir un día ese principio, ¿no? Hay un principio que dice, somos lo que hacemos repetidamente. Por lo tanto, para llegar a la excelencia, no es sino un problema de hábitos, ¿no? Y eso lo decía hace 2600 años Aristóteles. Y tiene que ver mucho con la parte de la escritura, ¿no? La escritura es una práctica constante. La escritura es un hábito también, ¿cierto? Si lo hacemos todos los días, un ratico, la lectura tiene su dialéctica, por supuesto. Escribir, incluso cuando uno no se sienta, no tiene nada que ver con la inspiración. Cuando uno no se siente inspirado, también puede escribir, y que tiene que ver mucho con la lectura también. Buscar retroalimentación y aprender de los errores. Leer mucho, no se olviden, leer mucho, eso sí toca. No rendirse ante la escritura. A veces es un camino como largo, dispendioso, a veces desalentador. Pero si uno persiste en la escritura, si sigo escribiendo, uno alcanza las metas. O sea, escribir regularmente, establecer hábitos de escritura, escribir incluso cuando no te sientas inspirado, buscar retroalimentación y aprender de tus errores. Y finalmente también leer mucho y no rendirte. Son algunas cositas que poco a poco, ¿no?, les iremos compartiendo también, ¿no?, del oficio de escritor. El maestro Arturo Bolaños, pues es también escritor. Tiene varios libros de narrativa, de ensayo histórico y también de poesía, porque es poeta también. Y qué rico que en otra oportunidad nos cuente también esas cositas importantes para que nuestros talleristas puedan escribir sus reflexiones, puedan hacer sus textos y publicarlos en las revistas que ya hemos mencionado. Un abrazo inmenso como el universo para todos y todas. Muchas gracias, maestro Javier. Maestro Arturo, tal vez sus palabras de despedida. No, solamente quería, a manera de información, recomendarles la novela, recomendarles leer La Vorágine, es una obra realmente interesante, divertida también, tiene mucho de humor, mucho de lágrima, pero tiene bastante humor. Y a propósito de la novela, existe este libro, se llama Textos Críticos, La Vorágine, Textos Críticos, de Alianza Editorial Colombiana, salió el año pasado, y hay autores de todo el mundo, incluido algún boliviano, que hacen desde su visión una lectura crítica de esta obra. Y luego, ya a manera muy personal, este libro, para quienes les interesa el periodismo y la historia, este es un libro que escribió mi abuelo materno, se llama Nariño y la Guerra. Él fue él hizo de corresponsal de guerra
cuando fue el conflicto con Perú en 1932, el libro se publicó en 1933, pero lo interesante es que mucho de lo que recoge aquí en términos periodísticos, porque ese conflicto realmente no fue una gran batalla, ¿no? Fue no sé, la palabra que utilizan los militares es más bueno, existe una palabra técnica para describir esto. Los muertos fueron pocos, pero entonces él recoge mucha información sobre el tema de los caucheros, porque cuando estaban los caucheros, los que sufrían fueron los indios, no sufrieron los colombianos ni los peruanos, no se mataron colombianos y peruanos, solamente en el conflicto se mataron colombianos y peruanos, soldados, pero en los caucheros no eran los indígenas, los habitantes de esa región, no eran ni colombianos ni peruanos, o sea, no importa. Entonces, este libro se llama Nariño y la Guerra, de Jesús Absalón Martínez, el libro La Vorágine, textos críticos, de una compilación de Montserrat Ordóñez, y obviamente una edición de La Vorágine. Le recomiendo tenerla en su interés lector. Muchas gracias por la invitación, a usted, Inti, un saludo a los hermanos bolivianos, a Javier, muchas gracias por la invitación, profe. Estamos en contacto, a ver si podemos hablar en la mañana un momento, y a todos ustedes, a quienes me han acompañado y quienes hemos compartido este rato de viernes. Muchísimas gracias por su presencia y su paciencia. Bueno, buenas noches, muchas gracias, maestro Arturo, entonces también maestro Javier, y a todos los que nos están acompañando y se quedaron hasta el final de nuestra jornada. Pues continuamos la siguiente semana en este espacio para seguir compartiendo trabajos de nuestros invitados, y como decía el maestro Javier, luego nos toca abordar problemáticas específicas en cada módulo, para tener un desarrollo en el que en estos 6 meses pues podamos con paciencia no tocar puntos de modo solamente ocasional, sino poder desarrollarlos, ¿no? Muchas gracias a todos, muchas gracias, maestro Arturo, buenas noches. Gracias. Y nos encontramos la siguiente semana. Buenas noches.